Shemaiteimiko Arapó Papoya Sepoapupe, bendecido jueves 15 de agosto. En 1537, fundación de Asunción. El capitán Juan de Salazar erige una casa fuerte en el puerto de Los Carios sobre el río Paraguay, a lo cual dio el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. Fue el origen de la capital de Paraguay, la más antigua ciudad del Río de la Plata, amparo y reparo de la conquista y madre de ciudades, como fue denominada por la historia. El 15 de agosto de 1912 por primera vez se realiza la asunción a la presidencia constitucional de la República de Paraguay. Lo hizo Eduardo Scher. Anteriormente se hacía el 25 de noviembre, desde el Congreso de 1842. El 15 de agosto es Día Mundial de la Relajación. Ante el estrés detonante de presión alta, problemas cardíacos, obesidad e incluso diabetes, si no nos desconectamos de factores que nos producen estrés, terminamos en un hospital. Principal razón para la relajación. La palabra relajación viene de re, que significa hacia atrás, laxus significa suelto, flojo, y sion significa acción, efecto. Relajación. El 15 de agosto es Día Mundial del Reiki o Reiki, significa energía vital. Esta fecha es la onomástica del sensei Mikao Usui, padre del Reiki, quien redescubrió esa práctica que usa la energía universal y viene de una época milenaria. El Reiki es una medicina complementaria y alternativa que utiliza energía vital universal, consistente en transferir energía curativa a través de las manos. El 15 de agosto en la Argentina es Día de la Armada, en Costa Rica Día de la Madre, en Perú es Día de la Fundación de Arequipa. Para la frase apelamos a lo que expresaba el redescubridor del Reiki, nacido en 1865, fallecido en 1926, Mikao Usui. Él dijo lo siguiente: solo por hoy me mantengo tranquilo, busco paz en mi mente, agradezco por vivir, disfruto de lo que hago y armonizo con mi entorno. Efemérides: 15 de agosto Pegua, Agua Pujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Duñ M.